Buenas. Hoy, como les había dicho, les había hablado en el capítulo de presentación, les voy a hablar de un libro que me ha entusiasmado en gran medida. Es La invención de la naturaleza de Andrea Wolf. Este libro trata sobre la vida de Humboldt. Humboldt es un personaje que sobre 1800 y pico estuvo viviendo una serie de aventuras que voy a tratar de explicarles, y en las que él trata de poner su visión de la naturaleza. Miren, él nació en Prusia en 1769, era en una época que Alemania no es la Alemania actual, era una serie de estados pequeños, y su padre murió cuando era bastante pequeño, y su madre, que fue el que la educó, era un personaje muy firme, muy férreo, muy típico alemán, que quería controlarlo y quería que se hiciera funcionario cuando fuera mayor. Pero él era un hombre que le gustaba estar en la naturaleza, al exterior, buscando bichos, buscando plantas. Y bueno, cuando llegó la época de estudiar, se dedicó a estudiar ciencias, matemáticas, geografía, y tenía un gran deseo por viajar. Quería conocer mundo, pero su madre se empeñó en que tenía que ser funcionario del Estado prusiano. Él, la única forma que tuvo de salir de esto es hacerse ingeniero de minas. Y estudiando la geología, como le gustaba mucho, estuvo muchos años investigando sobre el aspecto geológico de toda Europa. Entonces, él tenía una manera muy espectacular de hablar, porque hablaba de una manera muy rápida, dando muchos datos desde que era muy joven. Y siempre buscó la relación entre la naturaleza y veía la naturaleza como un todo. Era una constante en él que no quería que la naturaleza fuera un conjunto de partes, como si fuera un reloj, una parte mecánica. Porque en esa época se estudiaba la biología, la geología, la botánica, de una manera en la que se estudiaban las partes, lo que se llama la cuestión taxonómica. Se estudiaban la forma de la planta, la hoja, el color, el tallo, los frutos, tal, de una manera descriptiva. Y él tenía una intención de estudiar la naturaleza como si fuera un todo. En 1794, años después, se relaciona con Goethe, el famoso poeta y dramaturgo alemán, que también tenía grandes inquietudes científicas. Y este hombre le hace ver cómo la ciencia, la poesía y la imaginación eran importantes para entender la naturaleza. Y él se le queda grabado durante toda su vida este concepto poético de la naturaleza que él siempre tiene en cuenta. En todos sus libros posteriores, aparte de una descripción, que era un gran científico de tomar datos prácticamente de todo, él pone de manifiesto esta visión espiritual, podemos decir, de la naturaleza. Entonces, él busca la manera de viajar, coincide con que su madre muere, le deja una cierta fortuna, con lo cual él se encuentra libre para poder ir a cualquier sitio. Intenta durante varios años buscar un espacio, pero estaba en guerra prácticamente Europa, era complicado, hasta que se le ocurre ir a ver a los reyes españoles. Y los reyes españoles, que tenían bajo su corte toda Sudamérica, le permiten hacer un viaje científico, siempre y cuando se lo pagara él. Y él encantado. Y de aquí empieza su gran viaje hacia Sudamérica. Y el primer punto donde toca, sale de La Coruña, el primer punto que toca en 1799 es Tenerife. Y el libro tiene un error porque habla de que solamente estuvo 2 días en Tenerife, y yo ya les pasaré el libro. Por cierto, hay una asociación canaria sobre Humboldt que está en la Orotava. El libro que les comento, un libro escrito en Canarias, habla perfectamente y documenta perfectamente que estuvo 6 días. En esos 6 días estuvo en Santa Cruz, subió a la laguna donde tomó medidas de altura, de presión, de temperatura, fue al puerto, subió a la Orotava y por último logró conseguir subir al Teide. Subir al Teide le costó. Él cuenta su historia de cómo llegó a subir al Teide con los medios que tenían en su época, y lo pasó muy mal, hacía un viento muy grande que prácticamente no podía estar de pie,
pero él comenta que cuando llegó fue feliz. Él comenta, hay una frase muy importante de él, que él comenta que cuando bajó del Teide estaba tan encantado, tan gozoso de felicidad de haber descubierto esta maravilla de naturaleza que eran las Canarias, que pensó, incluso lo dijo, quedarse a vivir en Canarias. Pero él tenía toda una labor, estaba empezando su gran aventura de ir a Sudamérica. Bueno, entre todo esto llega a Venezuela. En Venezuela estudia, se vuelve loco, por supuesto, con el trópico, con la naturaleza venezolana. Y entonces empieza a hacer estudio, empieza por Cumaná y empieza a recorrer prácticamente toda Venezuela. Baja a los llanos y ve, una de las cosas importantes que él ve, que es una cuestión más bien un poco política, ve cómo España trata la esclavitud de los negros y de los y de los nacidos y de los suramericanos nacidos en Venezuela. Entonces, el tema de la esclavitud es una constante de él a lo largo de toda su vida, que él va tratando de estar en contra de todas sus ideas políticas. Era un hombre que no se callaba, decía las cosas muy claras, pero se concentró principalmente en recorrer toda Venezuela. Bajó al Orinoco y él tenía una idea que le habían comentado, y cuando llegó al Orinoco, que estuvo recorriéndolo con una barca llevando todos sus especímenes, porque recogía especímenes de todo tipo, botánicos, de flores, de animales, y lo iba llevándolo todo, y tenía la idea de que el Orinoco se conectaba con el Amazonas, cosa que se hablaba pero que no se había encontrado directamente. Entonces él recorre y va recorriendo, haciendo un mapa geográfico porque era un experto cartógrafo, hasta que encuentra un afluente del Orinoco que efectivamente coincide con el Amazonas. Bueno, después de recorrer Venezuela, ir a Cuba y volver, dejar sus especímenes porque llevaba tanto material que los mandaba a Cuba para que se los guardaran hasta que él pudiera volver a Europa, intenta recorrer los Andes. Empieza por la parte de los Andes colombianos y hasta que recorre y atraviesa, podía recorrerlo de una manera más, como les diría yo, por barco a través del tierra, pero él decide hacerlo a pie. Y va recorriendo todos los Andes y llega le encantaban los volcanes hasta que llega al Chimborazo. El Chimborazo es un volcán muy alto que él pensaba que era la montaña más grande del mundo. Todavía no tenía el concepto del Himalaya, que después quiso tratar de ir. Y en este viaje él recolectó todo tipo de materiales y tomaba muy bien apuntes y notas de alturas, de presión, de temperatura a lo largo que fue recorriendo. Tuvo una serie de aventuras a lo largo de todo el país de Quito y tal. Y vuelve a Cuba, vuelve a México, recorre parte de México y su fama ya era bastante importante, que va a Estados Unidos y se encuentra con Jefferson, el presidente en ese momento. Jefferson era un hombre muy interesado por la ciencia, era un agricultor, un hombre que había llegado a la presidencia de Estados Unidos y tenía unas ideas muy importantes sobre lo que era la naturaleza y tal. Pero estuvo un tiempo Humboldt con él e intentó hablar y estuvieron intercambiando. Jefferson tenía mucho interés porque le contara de Sudamérica, le intentaba que le contara de México, donde había estado Humboldt, porque él quería ver cómo podía tratar de agrandar Estados Unidos. Estados Unidos no era tan grande como lo entendemos ahora. Después tuvo al cabo de un tiempo una guerra con México, con España, y logró comprar parte de territorio porque España tenía hasta California. Y luego consiguió Estados Unidos hacerse más grande poco a poco. Entonces Jefferson tenía un gran interés porque le contara cosas sobre Sudamérica. Pero Humboldt se encontró con una decepción porque Estados Unidos se supone que era la libertad plena, se había independizado, pero tenía la esclavitud y eso a Humboldt le mataba. Ya lo había visto en Sudamérica con los españoles y ahora lo veía con los negros en Estados Unidos. Bueno, con todo esto pasaron 5 o 6 años. Humboldt vuelve a Europa y vuelve precisamente a París.
y se reúne con una gran, lleva todo el material que tenía, miles de especies botánicas, miles de animales, y se reúne con una gran cantidad de científicos. A él le encantaba París porque había un ambiente científico muy importante, y en esa época coincide con Simón Bolívar, un personaje que todos conocemos. Pues Simón Bolívar era un hombre joven que estaba en muchas fiestas, Humboldt iba a muchas fiestas, se relacionaba muy bien en París con todo el mundo científico y nocturno, era un personaje. Y él se dedica en París a tomar toda la información que tenía y ponerla en orden y escribir una serie de libros. Bueno, entre esto que va pasando los años, él le piden que vuelva a Prusia, a su país de origen. Y vuelve a Prusia, aunque a él no le gustaba el ambiente prusiano, prefería mucho más París, pero ya sigue trabajando con sus libros y siempre con la idea de relacionar todos sus conceptos y todas sus historias que había conseguido en Sudamérica en un concepto de ciencia, relación de todas las partes y la poesía. En todos sus libros, ya les daré bibliografía en Facebook, tiene una cantidad de libros donde va intercambiando la información y relacionando, como verán más adelante, da la idea a un montón de científicos que vinieron después, que se basaron en las ideas de Humboldt. Pasa el tiempo y escribiendo, él quería hacer otro viaje para recolectar más información y le apetecía ir a la India, al Himalaya. Pero en esa época estaba todo eso bajo el dominio de los británicos. Y estuvo años intentando que le permitieran ir y nunca le permitieron ir a la India. Él, desesperado un poco porque quería moverse, quería tomar datos de otra parte del mundo, coincide que con sus conocimientos geológicos y mineros, el zar de Rusia le propone un viaje con todos los gastos pagados a Rusia. Él ve los cielos abiertos y se embarca en un conocimiento de la zona rusa. En esto ya él tenía 60 años, pero recorre Rusia. Al principio le habían propuesto hacer un recorrido corto, acercarse a unas zonas alejadas de Rusia, pero estaba Rusia en una guerra con Turquía y no querían que él estuviera en peligro. Pero él empieza a recorrer desde San Petersburgo, que sale, va recorriendo Rusia y se va acercando casi al final del viaje, pero como las comunicaciones eran complicadas, él se da cuenta de que se puede acercar a Mongolia. Se acerca a Mongolia, baja hasta la cerca de China, incluso se acerca a un pequeño intercambio en la ruta china y después consigue, haciéndose el loco, porque no era lo que le habían permitido, acercarse hasta el mar Caspio, donde toma un montón de medidas de todo tipo y le llama mucho la ilusión. Bueno, después de este gran viaje y de haber tomado todo, él vuelve otra vez a Europa, a Alemania, y en 1834 él decide hacer un gran libro en el que se planteara desde el cielo, porque él también tomaba datos astronómicos, desde el cielo, desde las estrellas hasta los musgos, lo más pequeño, explicando todo un concepto de la naturaleza en su conjunto. Este libro se llama Cosmos. Fueron varios tomos dedicados cada uno a una parte, se gastó gran parte del dinero que tenía, ya no tenía dinero, pero gracias a que en Prusia le tenían un pequeño sueldo, porque era tan famoso que le tenían un pequeño sueldo, el rey de Prusia, aunque hay muchos movimientos políticos donde él no está de acuerdo, él siempre está jugando entre su idea de libertad contra la idea de control que tenían los prusianos en toda la sociedad, pero él se desenvuelve más o menos bien y consigue vivir con su dinero. Crea este libro Cosmos con una gran cantidad de todo tipo de información. Él ya estaba mayor, ya lo que hace es conectar con un montón de científicos en toda la parte del mundo, recolectar el libro, nunca acababa de terminarlo porque siempre estaba recabando nueva información y al final lo termina.
y se hace un libro muy famoso. Todos sus libros anteriores habían sido famosos, llega a ser una celebridad y en 1859 muere a los 89 años. O sea, muere mayor, después de tener una vida de trabajo inmensa, él no paraba nunca. Y como dijeron muchos personajes, el hombre más grande desde el diluvio. Y fue fuente de inspiración muy importante para un personaje como Darwin, que incluso se llegaron a conocer él ya mayor y Darwin conectó con él, que él, Darwin, toda su forma de entender el origen de las especies, el libro que revolucionó el mundo de la biología y de la ciencia, se basaba en muchos conceptos de él, la relación entre todas las fuentes de los animales, las plantas, la geografía, el clima, tal. Y él logró unir y dar interpretación a otro personaje muy importante, como es Dickens, que dio el nombre de ecología. Este hombre, Ernest Haeckel, fue el que creó el concepto de ecología que tenemos en la actualidad. Ese concepto que utilizamos ahora como concepto multidisciplinar, donde se entiende la naturaleza como un todo, que era lo que él perseguía desde siempre, era lo que él pretendió desde el principio y lo logró en sus sucesores. Bueno, espero que les haya entretenido la explicación. Yo les pondré al final los libros de los cuales me he basado y espero que les haya llamado la atención. Desde luego, hay una asociación canaria dedicada a Humboldt, como les estaba diciendo, en La Orotava. Tiene una página web, un Facebook, donde pueden ampliar estos conocimientos. Esto solo ha sido un pequeño repaso. Y les recomiendo el libro Invención de la Naturaleza, que ha sido el que más me ha dado a mí la pauta. Muchas gracias y hasta otra.